Queremos agradecer a toda la gente que nos ha escrito, felicitándonos por esta iniciativa en esta coyuntura donde realmente hay que trabajar mucho en lo personal. Cada día es una noticia negativa o muchas noticias negativas más. Gente que nos está dejando, amigos que se están yendo a causa del COVID, que genera mucho miedo. Y justamente era el tema que quedaba pendiente para hablarlo con el licenciado Juan Carlos Salinas, experto en gestión emocional, porque Juan Carlos, nuevamente un gusto tenerte. Habían muchos temas pendientes y el tema miedo era uno de ellos precisamente. Un gusto tenerte nuevamente en el programa. Erlan, el gusto es mío. Un saludo a tu persona y a toda la teleaudiencia que sigue Planeta Deportes. Vaya que nos han mandado muchos mensajes la gente y queremos aprovechar, Juan Carlos, para decirle a la gente que si tiene alguna pregunta, tiene alguna consulta o quiere que abordemos un tema específico contigo, aprovechando la gentileza de que podamos hacer este bloque, nos escriba a la página del programa de forma interna y con gusto pues vamos a poder tocar ya temas particulares. Pero hoy quedaba pendiente hablar de un factor que está en todos nosotros y no lo podemos negar, que es el miedo, Juan Carlos. ¿Qué es el miedo? Bueno, el miedo es una emoción y nace siempre de un pensamiento que tiene un correlato precedida con alguna experiencia del pasado y que se nos activa por una situación del presente. Cuanto más en esta situación en la que estamos de pandemia. Es un pensamiento que se origina en alguna creencia limitante que tiene que ver con algún adoctrinamiento o condicionamiento que recibimos cuando éramos pequeños. Esto viene desde la niñez. Se acrecienta este miedo más a lo desconocido. Y vaya que esta pandemia era algo desconocido para nosotros, ¿eh? Este virus. Y empezamos a sentir miedo como mecanismo de defensa, Erlan. Es como un indicador que nos acompaña en los mayores momentos de debilidad y de sufrimiento. A través del miedo, Erlan, nuestro cuerpo tiene diferentes reacciones. Descarga adrenalina, por ejemplo, se dilatan las pupilas. Una persona con miedo va a saber que las pupilas se le dilatan con mucha facilidad, y todo eso pasa por la observación que uno vaya a tener. Aumenta la tensión arterial, la contracción muscular, disminuye la circulación en la piel, puede ocasionar palidez, frío, una respiración entrecortada, y mira tantos indicadores y reacciones a consecuencia de este miedo. El miedo nos produce ese temor que dices, esa incertidumbre, cuando detectamos un peligro y tenemos incertidumbre hacia lo que pueda venir en el futuro. Entonces, ¿cuál es el sentido biológico? Muy importante. Hay 3 factores que hay que tomar en cuenta cuando una persona está con miedo. Nos faculta ese miedo a una respuesta de huida ante el peligro. Puede desencadenar en una respuesta de parálisis, inamovilidad. No me puedo mover a consecuencia de este miedo. O de enfrentar este miedo o este peligro. Entonces, ¿qué hago ante este peligro? ¿Escapo? ¿Me quedo paralizado? ¿O lo enfrento? ¿Qué opciones tenemos en esta pandemia? ¿Escaparnos a dónde? ¿No? ¿Escapar a dónde? A nuestras casas, sí. Aislarte totalmente. Exacto. ¿Quedarte paralizado? No es una muy buena opción. Enfrentarlo me parece que es una muy buena opción, pero ¿cómo? No le tengamos miedo al miedo. ¿Ok? Es una emoción que nos da la alerta de que hay un peligro inminente.
Entonces, ¿qué hago con ese miedo? ¿Está dentro de mí? Ok, ¿ahora qué hago? ¿Escapo? ¿Me paralizo? ¿O lo enfrento? En este caso, depende del carácter de la persona, ¿no? De qué va a hacer en estas situaciones. El enfrentarlo, ¿cómo? Haciendo caso, obviamente, de las normas de bioseguridad, a las autoridades de salud llamadas a hacer, a la orientación que nos dan. Obviamente, es una manera de enfrentarlo responsablemente. El distanciamiento social, todas las normas, pero mira qué manera de enfrentar en nuestro país, y obviamente no quiero mezclar el tema político, pero que sirva como experiencia, ¿no? Estos días se nos viene la famosa marcha en La Paz y acá en Cochabamba. Qué manera de enfrentar al virus y a la pandemia. Qué famoso distanciamiento social. Entonces, ese enfrentamiento es bueno. Esa actitud es buena. ¿A dónde nos va a llevar? ¿A dónde nos va a llevar? Eso ha generado más miedo también, ¿no? Y sí. Al contagio, digo. No al hecho en sí, sino a qué está saliendo, ¿no? Sí, pero también rabia. Rabia. Más enfrentamiento. Ya no será como versiones anteriores, pero ese enfrentamiento es desde la psique de la persona hacia el otro, hacia el que no respeta las normas, hacia el que prevalece primero el tema político. Y hay esa mezquindad por el bien común. ¿Qué manera de defender la salud? Marchando y no me interesan los contagios. ¿No? Entonces, a ese miedo le subas rabia, impotencia, frustración de un lado, ¿no? Porque nadie puede hablar por todos, ¿no? Pero parecería que salen a una marcha a nombre de todos. O sea, una cosa de locos, ¿no? Entonces, y lo digo con mucho respeto, esa ignorancia que se ejerce en estas actitudes no nos llevan a nada bueno. Más frustración, más miedo, más incertidumbre, otro tema para hablar. Incertidumbre, claro, más contagios. Y después, ¿qué pasa? Hay que pedirle al papá Estado nuevamente, ¿no? Ahora estamos enfermos, atiéndannos. Y sí, campeón, pero ¿quién te dijo que marches? ¿Quién te dijo que rompas la cuarentena? Entonces, así estamos viviendo. Entonces, tema difícil de tratar, ¿no? Al miedo se nos suma la frustración, la incertidumbre, la rabia, etcétera, etcétera. O sea, sobre llovido mojado, por irresponsabilidad, por ignorancia de los que manejan masas. Y la ignorancia no lo estoy diciendo desde un punto de vista discriminativo, que se entienda bien, porque acá todos están susceptibles de todo. Estoy hablando de ignorancia en el buen sentido de la palabra, de que ignoramos las repercusiones de nuestros actos. Las consecuencias de esos actos irresponsables. ¿Cómo no vamos a tener miedo? ¿Cómo no vamos a tener incertidumbre? Frustración, rabia. ¿Qué estamos haciendo? Buenos para quejarnos, pero malos para obedecer, para ser conscientes conmigo mismo y con el otro. ¿Dónde está esa responsabilidad, esa solidaridad? Hay que cambiar. Vaya cambio. Se entiende, Erlan. O sea, este barco va a encallar, lamentablemente, si no deponemos armas, si dejamos la confrontación, si dejamos el egoísmo, no va a haber un buen resultado si realmente no deponemos las armas, pero realmente para salir adelante, como sociedad, individualmente y luego como sociedad. Entonces, ¿cómo que no vamos a tener miedo? ¿Se acrecenta mucho más? ¿No? Entonces, ¿qué hacemos ante este miedo? ¿Vamos a huir? ¿Nos paralizamos o lo enfrentamos? Hay que seguir enfrentándolo,
pero con armas nobles, sin mezquindad. Erlan, aconsejar, pues uno, desde su humilde punto de vista, ¿no? A veces uno no es quien para aconsejar, mucho menos, cada quien se tiene que hacer responsable de su vida, pero el mostrar un consejo no es que seamos dueños de la verdad. No me haga caso, usted valide lo que le voy a decir, si sirve o no. Primera cosa, basta, no meter información negativa. No meter información negativa, Basta, señores, de meter información negativa, de crear psicosis en la población, charlas sobre lo mismo, con la familia y los amigos. Por favor, ese tipo de toxicidades, no. Con mucho respeto, parar al amigo y decir, campeón, hablemos de otra cosa, ya estoy hasta acá con este tema, sé que hay miedo, hay incertidumbre, pero démosle otra información a nuestra psique, a nuestro cerebro. Concentrarse en el momento presente. Juan Carlos, ¿consideras que es el momento de hablarlo? Digo porque, claro, es cierto, ya no dan ganas ni de ver informativos con el aprecio que les tenemos a los colegas del gremio. Es el trabajo que están haciendo y todo nuestro respaldo, porque no la estamos pasando bien, Juan Carlos, tampoco como gremio. Toda nuestra solidaridad. Lo que pasó con el colega de Quillacollo esta semana fue realmente lamentable, que no tengamos asistencia médica. El miedo lo tenemos también nosotros. Pero ¿consideras de que una buena terapia sería el reunirnos en la familia y decir, señores, no se habla de coyuntura, hablemos de todo? Como en algún momento nos decían, ¿te acuerdas? La mejor manera de no discutir es no hablar de política, no hablen de fútbol, no hablen de religión. Hoy sumamos esto, aislarnos por un momento de la coyuntura y distraernos con otras cosas. Sí, somos lo que comemos, ¿sí? Y nos enfermamos también por eso. Y el comer no solo es del alimento que metemos por acá, también por acá y por acá. Y por acá. Entonces, parecería que hay que estar así, así y así. Parece que es lo mejor. Sin escapar a la realidad. Escuchas y dices, he visto, he escuchado, ¿no? Uh-huh. Me han dicho. Me han dicho. Ajá. Entonces, no vamos a escapar a esta realidad. Obviamente que los informativos hay que verlos. Sí, pero no hay que estar con ese morbo todos los días, ¿no? Ay, ¿cuántos contagiados? Ay, ahora cuántos. No, o sea, ese morbo, ¿no? Es como la telenovela, ¿no? Es como la telenovela, ¿no? Ay, mi vida no es tan desgraciada porque no tengo la realidad de aquí de la novela, ¿no? ¿No? Entonces, ay, no me tocó hoy. O sea, mientras no me toque a mí, no me interesa el resto. No es así, ¿ok? Entonces, no meter esa información negativa todos los días acá, ¿no? Charlas sobre lo mismo con la familia o los amigos, reitero, concentrarse en el momento presente, agradecer de que estás vivo un día más. El día a día cuenta, Erlen. El pasado ya fue, el futuro es incierto, no existe, punto. El día a día. Hoy estoy vivo, perfecto, lo voy a vivir de la mejor manera posible. Voy a edificar, ¿qué voy a construir? ¿Qué voy a aportar para mí, para mi familia y la sociedad hoy? Desde este distanciamiento, sí, hay muchas cosas que aportar. Este programa lo estamos haciendo desde el distanciamiento, utilizando la tecnología. ¿Cómo que no podemos aportar? No necesitamos estar en un set juntos los dos. Ojalá que un día volvamos, ¿no? Más pronto, siempre el calor humano. Pero empecemos a valorar este distanciamiento por ese calor humano que no hemos sabido expresarlo muchas veces. Después, si me concentro en lo negativo, puede que suceda, si me concentro en lo negativo solamente, puede que suceda lo que proyectamos desde ese pensamiento negativo, ¿no? Entonces ahí entro con esa negatividad y en algún momento, señores, pues va a ocurrir. Entonces, ¿qué prefiero? ¿Ser negativo o ser positivo? Entonces, somos artífices de nuestra realidad.
somos artífices de nuestra realidad, constructores de nuestra realidad. Entonces vamos a construir nuestro día a día y nuestro futuro más aún desde el miedo o desde el optimismo, desde ser positivos, y no lo digo como cliché, sino de qué otra opción tenemos. Decide ser negativo, pues tu realidad va a venir en negativo. Decide ser positivo, tu realidad va a venir en positivo. O sea, no hay que descubrir la pólvora en esto. Entonces uno tiene que decidir. Entonces, pero para crear mi propia realidad desde lo positivo, tengo que empezar a alimentar, a nutrirme con otras cosas también, no siempre con lo mismo. O sea, basta, ¿no? Basta de toda esa información que lo único que hace es causarnos más miedo, incertidumbre, y a esto sumado con los últimos acontecimientos, rabia, más división, más distanciamiento, etcétera, etcétera. Juan Carlos, como siempre, el tiempo en televisión es nuestro peor enemigo, pero queda mucho todavía que hablar del miedo, queda mucho que hablar de la incertidumbre, y a esto también surgía otro tema. Mucho hablamos de reinventarnos. ¿Qué es la reinvención y cómo tenemos que hacerlo? Si lo estamos haciendo o no. Viste que hay mucho todavía que hablar, pero me voy a quedar con esta base de lo que es el miedo, y en el próximo programa seguimos con más. Y como siempre, quiero que cierres el programa con un tip para la gente, para pelear contra este miedo que todos estamos sintiendo pues hoy. Así es. Bueno, calidad de información. Llegó el momento de alimentarnos con calidad de información que edifique nuestro ser interior. No digo que se aíslen en una burbuja y los datos van a estar siempre ahí. Uno, el fin de semana se puede enterar de todo lo que pasó en la semana, no hay ningún problema. Y si hay que ver la realidad desde ahí, obviamente que sí, para seguir cuidándonos, protegiéndonos, haciendo lo que tenemos que hacer. Pero hay que entender también de que nuestros próximos pasos van a condicionar a lo que vayamos a generar y lo que vamos a esperar del día a día y del año a año que se viene. Vamos a hablar en algún momento acerca de quédense con esto. El mundo cambió. Hay que entender que el mundo cambió. Tu realidad también. Es tiempo de que tengamos certezas para dar los pasos que necesitamos. Con mucha certeza, mucho amor a uno mismo y al prójimo, con mucho respeto a uno mismo y al prójimo. Primero nosotros, experimentar todo lo positivo para nosotros, para luego aportar a nuestra familia, al otro, a la sociedad, al mundo. Juan Carlos, te quedo muy agradecida nuevamente. Vamos a seguir contigo con estos bloques, que agradezco tu gentileza para hacer cada miércoles y viernes este segmento para poder trabajar en lo personal. Y en el cierre, ¿dónde la gente te puede ubicar? Tus redes sociales, tu número de celular, para trabajar ya de forma particular contigo en lo personal, desde esta responsabilidad social que también tenemos. O sea, muchísimas gracias, Erlan. En todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, me encuentran como Carlos Salinas Bo o Carlos Salinas Oficial, me encuentran ahí. Y para consultas, estoy en el 61-600-911, ese es el WhatsApp. Las sesiones son vía online y la verdad que estamos ayudando a mucha gente a que pueda gestionar sus emociones y salir adelante, no solo de Bolivia, Erlan, estamos atendiendo gente de afuera también que nos recomienda del exterior del país.